Las raíces de Abraham, una separación que produce bendición. Habíamos pensado comentar 2 o 3 lecciones de la escuela sabática sobre el Génesis, pero dado el valor de otros temas del folleto en la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, fuimos comentando más lecciones. En lugar de repetir cada punto de la lección, nos interesa resaltar esas historias de nuestros orígenes en su marco teológico y profético. Aquí destacaremos 2 puntos que considero esenciales, con la ventaja que tenemos de analizarlos a la luz de la historia y del cumplimiento divino de su promesa. El primero es el llamado a Abraham a separarse del mundo, de su parentela también, para ser una nación grande que fuese de bendición. Y el segundo tiene que ver con la promesa divina de bendecir a los que bendijesen a Abraham y a su descendencia y maldecir a los que lo maldijesen. Leamos. El Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículos 1 al 3. Veamos el primer punto. El llamado a separarse para formar una nación grande que fuese de bendición. Llama la atención el hecho de que Dios comenzase a formar un pueblo para sí a partir del testimonio de fe de un hombre. Eso lleva más tiempo, pero es más firme. Dios dijo de Abraham: ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. ¿Cómo podría mandar a su descendencia después de sí? Con su ejemplo de fe y obediencia. Por tal razón, Dios no escogió una nación ya formada para ser su pueblo, sino que quiso formarla desde sus comienzos sobre otra base. Esta es la filosofía que movió a los pioneros de la Iglesia Adventista, casi todos jóvenes en sus comienzos, para fundar colegios y centros educativos por todo el mundo. Cambiar la mente de la gente no es fácil, y menos aún de los viejos. Aún así, eso es posible, pero requiere la intervención divina y que nos sujetemos a su palabra. Nuestro Dios es un Dios que no avasalla ni las culturas ni la manera de pensar de las naciones. Se toma su tiempo para transformar a las personas y los pueblos si éstas o estos se dejan moldear por Él. Y la juventud, por regla general, es más fácil de moldear. El diablo entendió perfectamente las intenciones de Dios y buscó por diferentes medios impedir que surgiera un pueblo separado del mundo. Al huir Abraham a Egipto de la hambruna que se extendía en Canaán, temió allí que al ver que su esposa era hermosa, quisieran matarlo para quedarse con ella.
había manifestado una gran fe al abandonar la tierra de su parentela, pero esta vez su fe flaqueó. Sin embargo, Dios no lo abandonó, lo que lo revela como un Dios paciente en su esfuerzo por afirmar la fe de su patriarca. Varias veces vemos el intento de Satanás de destruir a Abraham y a sus hijos. Su nieto Jacob tuvo problemas para volver con su familia a la tierra que Dios había designado para su abuelo y su descendencia. Si no podía volver a esa tierra por la imposición de su tío Labán y de sus cuñados, la ida de Abraham al lugar que Dios le había asignado iba a quedar nula. Y vemos nuevamente a Dios interviniendo para que no pudieran impedir que volviese a la tierra prometida con su familia. Otra prueba de fuego se dio seguidamente al regresar, cuando supo que su hermano venía para vengarse de él y matarlo. Y más tarde se encontró Jacob nuevamente en una situación que se volvió cada vez más dramática. ¿Qué fue lo que pasó? La expresión del texto bíblico es sumamente significativa. Mientras Abraham, Isaac y Jacob habitasen en la tierra prometida como peregrinos, no debían mezclarse con los otros pueblos. Pero Dina, una hija de Jacob, salió de su casa para ver cómo era el mundo afuera de su hogar, y la violaron. A pesar de su atropello, el hijo del príncipe de ese lugar se enamoró de ella y vinieron para hacer un pacto con Jacob y sus hijos que consistía en mezclarse en matrimonio para ser un solo pueblo. Los términos del arreglo fueron los siguientes: emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Génesis 34, versículos 9, 16 y 22. Dos de los hijos de Jacob se vengaron salvajemente mediante un ardid traidor y mataron a todo varón de ese pueblo. Luego tomaron todas sus posesiones y volvieron al campamento de Jacob con su hermana a salvo. Jacob entonces, que no sabía qué hacer, ahora se angustió, porque captó que al enterarse de lo sucedido, los otros pueblos iban a venir y destruirlos para vengarse. Clamó a Dios entonces, reformó su casa hasta enterrando los ídolos que sus mujeres guardaban aún con ellas, y Dios se compadeció de Jacob y su familia, infundiendo temor en todas las poblaciones de alrededor, para que no los tocasen. Seremos un pueblo. Numerosos son los casos en donde se ve claramente el intento del diablo de desbaratar el plan de Dios para revelar al mundo su plan de salvación. Vez tras vez vemos a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob queriendo asemejarse al mundo, imitando sus prácticas, lo que conlleva un alejamiento del propósito divino de formar con ellos un pueblo distinto, apartado por el Señor para representarlo dignamente ante el mundo. Hoy también Dios llama a su pueblo a mantenerse separados del mundo para bendecirlo y bendecir a las demás naciones con su evangelio. No se puede predicar el evangelio uniéndose con el mundo en prácticas y creencias, porque eso significa apostasía. Eso hace la gran Babilonia del Apocalipsis. Pero Dios mantiene vigente su intención de formar un pueblo que a la postre se destaca como separado del mundo, guardando sus mandamientos y la fe de Jesús.
Podrán muchos abandonarnos buscando asemejarse al mundo, pero nuestra fe no vacilará por ello. La advertencia divina se mantendrá siempre viva en nuestra conciencia. Leámosla. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos. Cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Veamos ahora el segundo punto que queremos destacar hoy. La promesa de bendecir y maldecir. Cumplió Dios con su promesa de bendecir a los que bendijesen la simiente de Abraham y maldecir a los que la maldijesen. Sí, vez tras vez vemos a Dios protegiendo a su pueblo y castigando a sus opresores que los maldecían. Cuando fueron esclavizados por un faraón que no conocía a José, nos dice el libro del Éxodo que ellos gemían a causa de su esclavitud y clamaron, y su clamor por ayuda subió hasta Dios. Dios escuchó su gemido y se acordó de su pacto. Dios miró a los israelitas y se compadeció de ellos. Éxodo 2, versículos 23 al 25. ¿De qué pacto se acordó el Señor? Del pacto que había hecho con Abraham. Y por medio de Moisés como su vocero, maldijo el reino de Egipto con las 10 plagas que dejaron ese antiguo imperio en ruinas. Ya liberados en el desierto, Dios repitió las promesas de bendición que había hecho a Abraham si obedecían su pacto. Si obedeces plenamente al Eterno, tu Dios, y guardas todos sus mandamientos, el Eterno tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. El Eterno hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Deuteronomio 28, versículos 1 y 7. Aun si fuesen esparcidos por sus enemigos por desobedecer al Señor, Dios tendría otra vez compasión de ellos y les prometía hacerlos volver si se arrepentían. Entonces el Señor te traerá de vuelta y te juntará de nuevo de todas las naciones a las que te habrá dispersado. El Eterno tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos que te odian y persiguen. Deuteronomio 30, versículos 3 y 7. En las plagas de Egipto vemos a Dios interviniendo directamente en la destrucción del imperio opresor. También vemos algo equivalente cuando siglos más tarde el ángel del Señor destruyó el ejército asirio. Pero en la mayoría de las veces, cuando su pueblo clamaba a Dios, Dios intervenía mediante instrumentos humanos que podían ser líderes de su pueblo que lo libertasen de la opresión enemiga. Al son de la trompeta, Gedeón con sus 300 derrotó a un enorme ejército de madianitas que asolaba la tierra. Más tarde el pueblo de nuevo clamó a Dios por la opresión filistea. Y Dios levantó a Saúl, quien con su ejército triunfó sobre sus enemigos. Un tiempo después levantó también a David, quien trajo paz a su pueblo, acabando con la opresión filistea.
Otras veces Dios hacía confrontar los imperios entre sí para que se destruyeran entre ellos y liberaran a su pueblo. Del lado de la bendición hacia quienes bendecirían a su pueblo, vemos al faraón que hizo gobernador a José creyendo en su testimonio. Mientras que todos los pueblos alrededor sufrían hambruna, Dios bendijo por 7 años a Egipto, de tal manera que en los 7 años siguientes de hambruna pudieron alimentar incluso a los pueblos de afuera. Más tarde bendijo Dios a Ciro, el emperador persa, quien liberó a los judíos de la esclavitud babilónica. Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos y lo hizo un símbolo o figura del Mesías que iba a venir al final para liberar a su pueblo cautivo en la segunda Babilonia, la del tiempo del fin. Pero por sobre todas las cosas, Dios le prometió a Abraham que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por él. ¿Cómo? Al compartir el Evangelio que Dios confiaría a su descendencia, de la cual vendría el Cristo Redentor, de tal manera que su descendencia espiritual fuese innumerable. Esto lo veremos en un comentario posterior sobre el libro del Génesis. Pero preguntémonos, ¿cómo iba Dios a cumplir su promesa de bendición para con los hijos espirituales de Abraham en la dispensación cristiana y de maldición para quienes lo maldijesen? En el Apocalipsis se ve el clamor de los mártires que murieron bajo el altar. Y luego las trompetas de guerra que caerían sobre el imperio romano opresor. ¿De dónde vino la maldición divina sobre Roma en la dispensación cristiana? Primeramente de los ejércitos bárbaros que acabaron con el imperio romano occidental. Lo vemos en las 4 primeras trompetas descrito. Luego vinieron los ejércitos musulmanes que terminaron con el imperio romano oriental en Constantinopla y mantuvieron en jaque al sacro imperio romano que sucedió al imperio de los Césares. Lo vemos eso en las siguientes 2 trompetas. La 7ª y última trompeta de guerra y maldición para el mundo caerá en la segunda venida de Cristo. Los ángeles del Señor la harán sonar al venir a este mundo para destruirlo y bendecir a su pueblo con la liberación final. ¿Quieres participar de la bendición prometida a Abraham? Haz las obras de Abraham, como lo dijo Jesús, cuando increpó a los judíos que querían matarlo, y lo especificó más tarde el apóstol Pablo también en sus epístolas. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. Y el apóstol Pablo agregó, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, versículos 8 al 10. Esa promesa puede ser tuya. Esa fe, porque como dijo el apóstol Pablo, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Y si somos hijos de Abraham, recibiremos también la herencia que Dios le prometió. Ya no simplemente la tierra de Canaán, sino la Canaán celestial. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias
por las historias del pasado que nos muestran tu propósito firme de darnos una herencia. Ayúdanos a cumplir el mismo espíritu que tuvo, los mismos objetivos que tuvo Abraham cuando dejó su parentela, dejó su tierra para ir a esa tierra que tú le has preparado. Danos su fe y danos la seguridad de que tú estarás con nosotros hasta ese día final, cuando nos lleves a tu gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.